Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda sesión de nuestro programa de educación online. Les doy muy buenas tardes a todos. Les habla Daniela Soto de Miss Implants México, jefe de educación. Y el día de hoy estará la sesión a cargo del doctor Salvador Robles. El doctor Salvador Robles es cirujano dentista egresado de la Universidad Tecnológica de México. Realizó su posgrado en periodoncia e implantología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es jefe del servicio de estomatología del Instituto Nacional de Perinatología. También es profesor del posgrado de periodoncia en la Universidad Tecnológica de México. Es conferencista nacional e internacional y coautor de múltiples libros y publicaciones en revistas científicas. Es fellow en el International College of Dentists y miembro activo del Miss Expert Experience Team. Le damos la bienvenida al día de hoy con su tema implantes dentales en pacientes periodontalmente comprometidos, un análisis crítico. Las preguntas que puedan tener durante la sesión las pueden realizar en la parte inferior de su pantalla donde sale la opción preguntas y respuestas e intentaremos resolverlas al finalizar de la plática. Le damos las gracias otra vez y la bienvenida al doctor Robles. Voy a dejar de compartir aquí pantalla. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Al contrario, Dani, muchísimas gracias por la invitación. Y antes de arrancar con esta charla, me gustaría agradecer a Miss Implants México, al doctor Bukrinsky, a ti, a la doctora Daniela Soto, por hacerse cargo de toda esta organización, de este seminario y esta serie de pláticas que se antoja que tocan temas interesantes, un poco diferente a lo que hemos estado viendo recientemente. Y también a Luis, desde luego, a Luis Osnaya, que nos apoya con toda la parte de difusión y nos ayuda a que todo esto sea posible, a que pueda llegar el mensaje que tenemos que decir a todos ustedes. Y pues muchas gracias por estar presentes aquí en esta breve charla. Aquí ya se proyecta bien mi pantalla, Dani. ¿Y me escucho bien? Se escucha perfecto y se ve perfecto, doctor. Adelante. Excelente. Cualquier dato técnico, por favor, házmelo saber. Y pues bueno, sin más preámbulos, pues vamos a arrancar con pues esta breve charla de un tema súper profundo. Es un tema que implica un análisis bastante amplio sobre cómo estamos tratando a nuestros pacientes cuando les colocamos implantes. Y al ser una terapia tan convencional, muchas veces no nos ponemos a racionalizar cuál fue la razón por la cual perdió el diente el paciente y si pudiera llegar a tener un impacto, el motivo o la etiología de la pérdida dental con respecto a la terapia que estamos próximos a instaurar. Entonces, por eso me he dado la tarea de analizar críticamente qué consideraciones y qué debemos esperar cuando nosotros colocamos implantes en los pacientes periodontalmente comprometidos. Y para ello me gustaría enseñarles este caso en esta radiografía panorámica en donde vemos varios implantes dentales colocados para una rehabilitación total maxilar y mandibular. Y como pueden observar, hay una gran destrucción ósea. Evidentemente no hacemos el diagnóstico únicamente con una panorámica, necesitamos preapicales, un sondeo, pero es claro que tenemos un problema infeccioso en este escenario clínico, es claro que tenemos una pérdida ósea generalizada y cuando solicito las radiografías de este caso, podemos observar cómo va progresando con el paso del tiempo. Es decir, esta era una paciente, un adulto joven, estaba en la cuarta década de vida, y si ven en el 2010, los implantes se ven colocados de manera bastante buena, pero 4 años después empezamos a notar que ya se pierde un implante y empezamos a ver defectos perimplantares. Y el 2016 es el momento en que llega conmigo la paciente y es tiempo de hacer el retiro de todos estos implantes y pensar en otra estrategia, si va a usar solo prótesis totales, una paciente que si tomamos los datos de la esperanza de vida, que es alrededor de la 8ª década de vida, pues en una mujer mexicana, desde luego, pues tener una atrofia al maxilar y la mandíbula seguida de estas extracciones y con el proceso de remodelación que tendrá en los siguientes 30, 40 años, pues evidentemente complicará cuando sea un adulto mayor la forma en cómo pueda masticar.
Entonces, nosotros no solo debemos pensar que estamos colocando los implantes para sustituir a los dientes perdidos, sino que analizar cuál fue el motivo y si ese motivo pudiera tener influencia en este tipo de escenarios clínicos. Entonces, como ven la evolución entre el 2014 y el 2016, en 2 años observamos que es prácticamente el 100% la pérdida ósea que observamos en ese sitio. Y aquí lo que tenemos que cuestionarnos en este tipo de casos y cuando tenemos pacientes con antecedentes de periodontitis es que si realmente aumentaría el riesgo de destrucción periimplantaria en los pacientes que tuvieron periimplantitis o si la terapia con implantes dentales en los pacientes con antecedentes de periodontitis podría tener incluso una influencia como factor de riesgo directa sobre la tasa de supervivencia. Y con esto solo me refiero, con tasa de supervivencia, a que el implante esté o no esté presente en la boca después de cierto periodo. Con esto en mente, también tenemos que cuestionarnos si en escenarios clínicos como el mostrado aquí en la pantalla, al momento de nosotros colocar un implante posterior a llevar a cabo la terapia periodontal, desde luego, aumentará el riesgo de infecciones posquirúrgicas y desde luego que para ello tenemos que hacernos un planteamiento bastante general sobre cómo es que se comportan estas infecciones tan complejas. Para ello, no podemos hablar de perimplantitis sin tener nociones de cómo se comportan las bacterias y el sistema inmunológico en la periodontitis, cuáles son los esquemas terapéuticos actuales, cuáles son las formas de diagnóstico actuales y para ello vamos a analizar ese punto desde luego. Vamos a ver de manera general cómo se comporta la periodontitis y cómo tratarla. Vamos a platicar también sobre el impacto que llega a tener desde la perspectiva epidemiológica, no solo la periodontitis, sino también la periimplantitis y desde luego el pronóstico que puedan llegar a tener los implantes que nosotros colocamos en un paciente con antecedentes de enfermedad periodontal o de periodontitis. Y una vez que nosotros logramos comprender todo esto, podemos pasar a una fase correctiva cuando los implantes llegan a tener estos procesos infecciosos, inflamatorios que conocemos como periimplantitis. Entonces, como pueden ver, son temas que implican una profundidad importante desde la perspectiva microbiológica, inmunológica, clínica, técnica y desde luego pronóstica. Por lo tanto, intenté hacer un resumen para poder dejar un panorama bastante abierto para contemplar todos estos subtemas. Entonces, cuando nosotros pensamos en periodontitis, regularmente pensamos en un paciente con un pobre control personal de placa, pensamos en depósitos de cálculo pesados, pensamos que es el paciente que no se cepilla los dientes, que no hace caso al dentista, y esa es nuestra concepción general. Y realmente esa es una concepción errónea, porque si bien es cierto, sí, en efecto está relacionada con depósitos de placa y cálculo, muchas veces el sistema inmunológico del paciente puede mostrarse o responder de manera exacerbada y ante depósitos de placa y cálculo leves podríamos ver destrucciones importantes que no son consistentes con el control personal de placa. Y aquí vemos uno de esos casos en donde solo con sonreír podemos observar varias de las manifestaciones clínicas de la periodontitis. Recordemos que tanto en la periodontitis como en la periimplantitis difícilmente nuestros pacientes buscan ayuda por dolor. A diferencia de la caries, cuando esta progresa y llega a estar en cercanía con la cámara pulpar, pues los pacientes acuden a consulta porque tienen dolor en un molar o en un órgano dentario. En la periodontitis no. La periodontitis difícilmente se maneja con síntomas dolorosos o con procesos agudos, a menos que se obstruya la bolsa periodontal y se forme un absceso periodontal, que ocurrirá aproximadamente, según los reportes epidemiológicos de Estados Unidos e Inglaterra, por debajo del 20% de las consultas de urgencias dentales. Así que los pacientes llegan con nosotros o acuden al dentista cuando ya presentan movilidad dental, que eso es un indicativo de la progresión de la periodontitis y que en muchas ocasiones la progresión es tan avanzada que ya no podemos hacer nada al respecto y tenemos que extraer los dientes. En términos generales, además de la movilidad, en esta paciente podemos ver claramente la migración dental patológica. Esto se da particularmente en los anteriores superiores, o más bien es
más evidente en los anteriores superiores, y esto se debe a la pérdida de soporte óseo que tienen estos dientes por la periodontitis y al tener músculos en la lengua tan fuertes que van a estar presionando el aspecto palatino de los anteriores superiores, pues evidentemente los irán protruyendo. Finalmente, una vez que progresa la periodontitis a tal grado de que no pueda ser tratado periodontalmente, pues perdemos los órganos dentales y esto conlleva a maloclusión y alteraciones en la función, desde luego, porque todos los dientes inician un proceso de migración para tratar de ocupar el espacio del diente que se perdió. Ahora, es mucho más profundo que solo no lavarnos los dientes para desarrollar la periodontitis, como les estaba comentando. Como pueden ver en esta gráfica, en esta imagen que les coloco en la pantalla, pues la periodontitis va en función a los acúmulos de placa, la maduración de la placa bacteriana y a final de cuentas la susceptibilidad del paciente hacia esas bacterias específicas y cómo responde su sistema inmunológico ante estas bacterias. Del lado izquierdo vemos un dibujo que esquematiza muy bien eso, ¿no? La placa, como nosotros la observamos clínicamente, a manera de una masilla blanquecina, amarillenta, y dentro de los tejidos periodontales vemos todo el desafío bacteriano y la respuesta inmunológica, incluso con algunos osteoclastos llevando a cabo el proceso de resorción ósea para darle entrada o llegada a más células de defensa, y así es como se vuelve una infección crónica y que el sistema inmunológico de un paciente no puede controlar por sí solo. Por eso necesitamos remover la placa mecánicamente. Por eso los antibióticos no son efectivos si no los tratamos en conjunto con la terapia mecánica, que es el raspado alisado radicular y el desbridamiento por colgajo. En fin, dentro de lo que se ha estudiado en las últimas décadas sobre las infecciones periodontales, algo que destacar es desde luego este estudio clásico de Zygmunt Sokransky, en donde hizo un trabajo espectacular, cuantificando y observando cómo se comportaban las bacterias en salud y enfermedad. Y para esto tomó en 185 pacientes más de 13,000 muestras y analizó cómo es que se agrupaban las colonias bacterianas y cómo éstas iban madurando conforme progresaba la enfermedad periodontal. Y como pueden ver del lado izquierdo, en todos estos grupos que están justamente colocados de esa manera estratégica, así es como lo diseñó el doctor Sokransky, para agrupar todas las bacterias por colores y como nosotros sabemos y al tener una ecología bacteriana tan amplia en la cavidad bucal y tan compleja, pues evidentemente al igual que en el resto del tracto gastrointestinal, pues tenemos bacterias que son benéficas y estos son generalmente los streptococos y los actinomyces y estos pueden llegar a establecerse y vivir de una manera simbiótica, pero que cuando nosotros no usamos el hilo dental frecuentemente, todas las noches, como son las recomendaciones clínicas, o el cepillo dental por lo menos 2 veces al día y de manera efectiva, pues empieza a haber un cambio en la ecología bacteriana conforme estas van migrando de manera subgingival. De tal suerte que en el centro de estas colonias bacterianas que van viendo de cómo se va formando la biopelícula bacteriana, pues llegan los colonizadores puentes, que son los del grupo naranja, que serán los intermediarios entre los primeros colonizadores de la superficie dental, de radicular, y posteriormente sobre los periodontopatógenos. Hasta el lado derecho observan un círculo delimitado de rojo, en donde vemos a los 3 periodontopatógenos que conocemos a la fecha por antonomasia, ya que se les conoce así, ya que siempre que observamos o estudiamos una bolsa periodontal en cualquier tipo de severidad, pues los observamos presentes, ¿no? La Porphyromonas gingivalis, el Treponema denticola y la Tannerella forsythia. Entonces, estas bacterias son sumamente virulentas y son potentes activadores del sistema inmunológico. De ellas tienen mecanismos de introducirse al sistema circulatorio muy complejos, tienen una estructura muy compleja que puede inducir la inflamación crónica a nivel periodontal, y estos son responsables de que empiecen a existir estos cambios fisulares a nivel periodontal.
Ahora, de manera muy burda, si nosotros quisiéramos resumir en esta diapositiva un proceso tan complejo como el paso de salud a gingivitis y de gingivitis a periodontitis, que es la antesala de la periodontitis, la gingivitis, pues como les mencionaba, va a existir esta simbiosis entre nuestros grupos bacterianos que estaban hasta el lado izquierdo, nuestros primeros colonizadores, que son benéficos, son bacterias benéficas y que viven en la biopelícula de manera simbiótica, colaboran entre ellos y se mantiene una homeostasis entre todo este grupo de bacterias y el huésped, de tal suerte que no hay cambios inflamatorios. Cuando empieza a madurar la placa, cuando llegan otro tipo de bacterias, inician los cambios inflamatorios que nosotros identificamos como clínicos fácilmente en la gingivitis con el margen gingival eritematoso, el aumento de la temperatura del surco gingival, el sangrado, el sondeo, que es uno de nuestros parámetros más importantes para hacer el diagnóstico de gingivitis y periodontitis. Y en ese momento sabemos que ya hay una activación de una respuesta inmunológica para tratar de contrarrestar el proceso infeccioso por el cambio en la ecología bacteriana. Pero en este momento, si nosotros retiramos la placa bacteriana, como todos ustedes saben, pues de gingivitis pasará a salud de nuevo sin una destrucción periodontal, que sería lo que nos preocuparía. Ahora, si esta inflamación continúa, porque nuevamente generalmente no duele cuando tenemos o pasa asintomática la gingivitis, para ponerlo en términos más propios, pues empieza a haber cambios en la ecología bacteriana, en la biopelícula, conforme empieza a formarse la bolsa periodontal y todo esto inicia a tener cambios disbióticos en la biopelícula, de tal suerte que aumentan cierto tipo de bacterias, cambia el microambiente bacteriano y empiezan a crecer rápidamente bacterias que tienden a ser activadores más potentes del proceso inflamatorio y principalmente, y las que más se han estudiado son dentro de los periodontopatógenos, la Porphyromonas gingivalis. Entonces empieza a formar la bolsa periodontal, ocurre un proceso inflamatorio severo, como lo ven en la parte de la derecha, tenemos la migración apical del epitelio de unión, la destrucción de la cresta ósea, y todo esto conlleva a que finalmente el paciente pierda el diente. Entonces, ¿por qué es importante y por qué hago hincapié en este tipo de patologías si estamos pensando en colocar implantes para rehabilitar a un paciente? Pues déjenme les platico que en un estudio epidemiológico muy interesante que se publicó en 2012 en Estados Unidos, en pacientes norteamericanos, pues se observaba que en los pacientes mayores a 30 años existía en el 47%, es decir, cerca del 50%, alguna forma de periodontitis. Y esto es verdaderamente relevante porque esto significa que uno de cada dos pacientes norteamericanos arriba de 30 años tiene alguna forma de periodontitis y depende de nosotros de hacer un diagnóstico temprano. Es decir, no en estos 47% vamos a ver la destrucción severa y la evidente movilidad, pero sí vamos a ver los cambios inflamatorios, podemos ver bolsas de 4 milímetros, de 5 milímetros, que pasan de manera subclínica, muchas veces inadvertidas. Y esto es verdaderamente importante, ya que si nosotros analizamos cómo se comporta la periodontitis en poblaciones mayores, pues en este mismo estudio se observó que había alguna forma de periodontitis en los pacientes mayores a 65 años con una prevalencia cerca del 70%. Entonces es una infección sumamente prevalente, es una de las enfermedades más prevalentes a nivel global en la economía del humano y tenemos que estar muy pendientes para diagnosticarla con una sonda, porque muchas veces va a pasar desapercibida radiográficamente cuando está en sus fases iniciales. Entonces es muy importante analizar eso. Y esto es justamente lo que les estaba platicando. Si nosotros pensamos que solo es la biopelícula la que ocasiona la destrucción periodontal, pues estaríamos cayendo en ese sesgo que nos da a pensar que solo si hay depósitos pesados de placa y cálculo tendremos destrucción periodontal. Y a esto le llamamos susceptibilidad, es decir, cómo se comportan las células inflamatorias, la inmunidad del huésped frente al desafío bacteriano. Y con susceptibilidad me refiero justamente a esto. Aquí vemos una paciente en su segunda década de vida y podemos ver que el control personal de placa en general pues no es extraordinario, pero no pensaríamos que es consistente con tener estas destrucciones. Esta es una paciente muy joven que
va a perder los molares inferiores, tanto el primero como el segundo. Y a esto es a lo que le llamamos susceptibilidad, que el huésped reaccione de manera exacerbada frente al desafío bacteriano. Y por otro lado, tenemos a una paciente cercana a la cuarta década de vida, en donde también tenemos depósitos de placa y cálculo ligeros, pero en un sitio particular, que es en distal del lateral, podemos observar un defecto vertical importante, debido a que es un sitio en donde no pudo tener un buen acceso al control personal de placa, y únicamente con el paso de los años el proceso inflamatorio crónico llevó a que resultara en este defecto periodontal. Entonces, es muy diferente cómo se va a comportar, o podríamos pensar eso, un implante en esta paciente que en la paciente pasada. La paciente anterior probablemente sea más susceptible a la perimplantitis que esta paciente. Entonces, esos puntos los analizaremos más adelante. Y para que tengan una idea de lo complejo de estas alteraciones periodontales, de estas infecciones periodontales, pues a lo largo de la historia, en los últimos 100 años, se han hecho diferentes intervenciones para tratar de delimitar la periodontitis, desde si se cureteaba o si solo se hacía raspado de alisado radicular, si teníamos que hacer raspados y alisados radiculares agresivos o no para eliminar las endotoxinas, si agregábamos antibióticos locales, si agregábamos antibióticos sistémicos, si agregábamos láser, si hacíamos desinfección total de todas las bolsas periodontales, y además desinfectar la lengua, amígdalas, con protocolos que se sugirieron ya hace un par de décadas, más de un par de décadas. Y la mayoría de estas terapias han fracasado o se han demostrado que no son tan benéficas. Otras tantas, como la colocación o el empleo de antibióticos locales, hoy por hoy sabemos que pudiera llegar a tener algún beneficio. Y lo mismo pasa con la forma en cómo tradicionalmente abordábamos las infecciones periodontales. Como pueden ver, desde 1918, o sea, hace 102 años, que el doctor Leonard Whitman diseñó un colgajo para tener acceso a la superficie radicular y hacer un desbridamiento por colgajo. Y desde entonces a la fecha han ido habiendo modificaciones a las técnicas quirúrgicas y a la forma en cómo tratamos la enfermedad periodontal, dependiendo del avance que ha existido en cuanto a nuestra comprensión en la microbiología y en cuanto a la inmunología de los pacientes. Entonces, eso es muy, muy interesante, ya que si nos vamos a la década de los 50, el doctor Schulher hacía una propuesta de una terapia resectiva, interesante, pero que ya no es viable en estos tiempos con lo que nosotros sabemos. Él hacía la resección de la bolsa periodontal por completo, hacía una osteotomía y una osteoplastía para regresar los contornos óseos a su posición anatómica normal según su propuesta. Y esto es que en esa década los conocimientos sobre el sistema inmunológico y la ecología bacteriana de una bolsa periodontal no eran profundamente conocidos. Entonces, la forma de tratar la periodontitis en aquel tiempo era de manera resectiva, pues muerto el perro se acabó la rabia, como decimos. Y eso es un gran problema actualmente, debido a que generaría recesiones gingivales bastante importantes. Y sí, ya no tenemos infecciones, pero ahora tenemos exposición radicular, que es otro problema. Así ha ido evolucionando hasta que el doctor Takei en los 80 diseña la primera técnica de preservación de papila, y de ahí en adelante se han ido llevando a cabo procedimientos quirúrgicos cada vez menos invasivos, con la finalidad de mantener los tejidos en su lugar inicial, ya que después de que retiramos las infecciones periodontales tiende a existir una contracción postoperatoria importante. Esto conlleva a problemas estéticos y de hipersensibilidad, y evidentemente de mayor susceptibilidad al desarrollo de caries radicular. Y con estas técnicas, al mantener más estable el coágulo, podemos nosotros lograr una mayor estabilidad de los tejidos periodontales, y aunado a esto con terapias regenerativas como biomoduladores o incluso factores de crecimiento recombinantes, que se han demostrado efectivos para regenerar el aparato de inserción periodontal. Entonces, solo para redondear todo lo planteado de primera instancia, me gustaría presentarles este caso clínico de cómo es nuestra perspectiva para hacer el tratamiento de la periodontitis, ya que existen ciertas similitudes entre la periodontitis y la periimplantitis,
pero no todo funciona tan bien en la perimplantitis como si lo funciona muy bien en la periodontitis, que eso es la comparativa que trataré de ir haciendo a lo largo de estas diapositivas. Aquí les presento un caso de una paciente que, paradójicamente, de todo lo que he estado diciendo, llegó con dolor, pero llega con dolor porque presenta un absceso periodontal, como lo pueden observar. Es una paciente que presentaba periodontitis en estadio 3 en aquel momento, cuando fue diagnosticada, periodontitis crónica severa, y cuando llega es porque tiene dolor en el central izquierdo superior, y como pueden observar, al tener la resina tan extensa, de primera instancia pude pensar que era un absceso de origen pulpar. Por eso es muy importante el sondeo y la radiografía, en donde vemos una bolsa de cerca de 9 milímetros en el aspecto mesial del 21, un defecto intraóseo, vertical y sangrado y supuración al sondeo, y no tenemos involucro pulpar en este momento, y afortunadamente, porque eso siempre complica un poco más los tratamientos. Entonces, para resolver la urgencia, que era el dolor que tenía por el absceso, evidentemente quitamos la resina, la retiramos y recolocamos otra, ya que ese sobrecontorno y esa extensión y esa parte desajustada de la resina obstruía la salida de todo el material purulento, del fluido crevicular que existía en este diente particularmente, y eso es la etiología del absceso periodontal. Una bolsa periodontal con tejido granulomatoso, una bolsa periodontal tortuosa y además un objeto extraño que está obstruyendo la salida de los fluidos de la bolsa periodontal. Entonces, eso nos lleva a la acumulación de material purulento en la bolsa periodontal y, por lo tanto, el absceso. Entonces, a diferencia de lo que pensaríamos, nunca hacemos una incisión para drenar estos abscesos. Tenemos que entrar a través del surco gingival, de la bolsa periodontal, con una cureta, y ahora sí, tenemos que hacer un buen raspado de alisado radicular sin lastimar los tejidos, ya que la respuesta cicatrizal en el postoperatorio va a ser con una contracción importante, y también cureteamos la bolsa periodontal. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a retirar los tejidos, el tejido granulomatoso que va a estar asociado a la bolsa periodontal para descongestionarla y que pueda cicatrizar sin ninguna eventualidad y tener esa permeabilidad para la salida del fluido clavicular posteriormente. Así que únicamente haciendo esto, sin la prescripción de antibióticos, sin hacer un drenaje con una hoja de bisturí, únicamente con raspado, alisado radicular y curetaje, vamos a lograr resolver el problema agudo. De esta manera vemos la contracción gingival, la pérdida en la papila en el aspecto mesial, la estabilidad de la papila en distal o en mesial del 11, y con esto en mente tenemos que llevar a cabo en esta paciente una terapia, una fase 1 periodontal, en la cual, además de instruirle muy buenas técnicas de control personal de placa, pues tendremos que llevar a cabo el retiro de las infecciones de una manera no quirúrgica. Entonces, llevamos a cabo raspados y alisados radiculares, y al mes, después de hacer nuestro último raspado y alisado radicular en todos los dientes, vamos a hacer una reevaluación para ver qué sitios aún presentan una infección periodontal que necesiten una terapia quirúrgica. Generalmente las bolsas de más de 6 milímetros difícilmente ceden al 100% con el raspado alisado radicular, y es cuando nosotros tenemos que reevaluar si vale la pena instaurar una terapia quirúrgica para regenerar el aparato de inserción periodontal, o si intentamos de manera no quirúrgica nuevamente llevar a cabo un raspado alisado radicular para eliminar la infección. En defectos tan profundos como este, generalmente, si no es que en todas las ocasiones tenemos que levantar un colgajo para tener acceso a la base del defecto y de esta manera terminar con las infecciones periodontales. Y para ello, como pueden observar, necesitamos hacer una técnica quirúrgica bastante limpia, una técnica quirúrgica poco invasiva, y a medida de lo posible, cuando podemos tener acceso al defecto únicamente por vestibular, la técnica de Single Flap Approach que describe el doctor Trombelli, por eso está escrito ahí SFA, es el acrónimo en inglés, que es complicado traducirlo a español, como que se pierde en la traducción, podríamos decirlo que es como colgajo de abordaje colgajo único, perdón, pero no se escucha tan bien.
Así que consiste en hacer una incisión oblicua en la base de la papila, en la parte vestibular únicamente, para que, como pueden ver en la imagen del centro, la misma papila, al mantenerla intacta, va a actuar como el techo del defecto. En este caso es un defecto intraóseo de 3 paredes, es un defecto perfectamente contenedor, y como ven, hasta el lado derecho, la intención es únicamente estabilizar un coágulo en esas 3 paredes óseas y aparte tener un techo gingival de la base de la papila, y al tener nosotros el coágulo estable, definitivamente nos va a ayudar a que la cicatrización y probablemente la regeneración se lleve a cabo sin eventualidades y sin la necesidad de un biomaterial, que eso es algo muy interesante. Para ello tenemos que ser muy finos en el abordaje de estos colgajos. Aquí únicamente les pongo la comparativa de las hojas de bisturí que tenemos que usar para este tipo de abordajes quirúrgicos, y realmente cuando yo hago una técnica de preservación de papila solo uso la hoja de bisturí que está hasta la izquierda, ya que es una hoja de microcirugía oftálmica y que solo tiene filo en la punta, así que cuando empezamos a hacer la disección de la papila podemos controlar muy bien nuestros cortes y evitar la perforación de esta y tener una manipulación mucho más adecuada. Si ustedes observan las demás, la segunda de izquierda a derecha es una hoja de microcirugía dental, de cirugía bucal, y tenemos una 15C y una 15 no, para que hagan la comparativa. Y en cuanto a la sutura, idealmente tenemos que suturar la base de la papila con una aguja de entre 8 y no más de 10 milímetros para que podamos tener una sutura fina. Usar 7 ceros, 8 ceros nos ayuda mucho a poder colocar 2 o 3 puntos en la base de la papila, dependiendo de las dimensiones de la papila. Y aquí pueden ver, en comparación con una moneda de 10 centavos, cómo se ven, cómo son pequeñas las agujas y las suturas. Hasta abajo, las primeras dos son de 6.5 milímetros, de 8 ceros y 7 ceros respectivamente. Luego es 6 ceros con 10 milímetros. Y finalmente tenemos la comparativa con una aguja de las que usamos convencionalmente, la de 17 milímetros, Vicryl 4 ceros. Entonces, como pueden ver, son abordajes quirúrgicos poco invasivos, en los cuales, como les comentaba en la descripción, tenemos que seguir esta línea punteada en donde hacemos la incisión oblicua en el aspecto vestibular de la papila, hacemos las incisiones intrasurcales en los adyacentes hacia el defecto, y así es como nosotros lograríamos el abordaje. Vamos a mantener la papila en su lugar y solo vamos a descolgar el colgajo en sentido bucal, como lo pueden observar. Y aquí vemos claramente las 3 paredes que componen el defecto intraóseo que estamos observando en la pantalla. Y aquí está de una manera más clara, conforme vamos haciendo el desbridamiento, cuando quitamos el tejido granulomatoso, cuando eliminamos de la superficie radicular la placa y el cálculo, y podemos ver, es una bonita imagen para apreciar este defecto. Y finalmente, en este caso, al ser un defecto de 3 paredes, decidí no colocar ningún biomaterial, solo depender del coágulo para la regeneración periodontal, y en este caso suturé en el aspecto distal con 6 ceros de polipropileno, debido a que era muy grande la papila en sentido vestíbulo palatino y difícilmente podía pasar la sutura 8 ceros, como vemos en el lado derecho, que es Vicryl 8 ceros para afrontar lo que restaba de la línea de incisión. Vean a los 10 días lo que obtenemos, a los 4 días en la fotografía de la izquierda, ya que la paciente regresó por otros motivos al consultorio para seguir realizando otros desbridamientos y aprovechar la antibiótico-terapia. Y en este caso vemos una excelente afrontación de la papila a los 4 días, a los 10 días una buena cicatrización, y al mes, a los 30 días, nuevamente la reevaluación, en donde vemos que ha cedido la bolsa periodontal de 9 milímetros que tenemos, y ahorita estamos sondeando 3 milímetros en ausencia de sangrado al sondeo. Ahora le digo a la paciente adiós, ya acabamos, ya les retiré la infección, a lo que sigue. Y me dice, pues gracias por retirarme la infección, pero ¿qué vamos a hacer con este diente? Y en efecto, esto es algo inevitable en la terapia periodontal.
siempre va a existir contracción posoperatoria, hagamos o no técnicas mínimamente invasivas. Evidentemente, si hacemos técnicas mínimamente invasivas, la contracción va a ser muchísimo menor. Y en este caso, al tener una clara ausencia de la cortical vestibular por la infección crónica y siendo exacerbada por una infección aguda, que fue el absceso periodontal, evidentemente, pues el resultado estético es malo, el resultado funcional es malo porque hay migración dental patológica del 21 y lo que tenemos que pensar es cómo le voy a hacer para cubrir la recesión y cómo voy a recuperar la papila que se ha perdido. Entonces, con esto en mente, la única alternativa que tengo es mejorar las condiciones para tener papilas amplias en las cuales yo pueda suturar mi colgajo y la única forma de lograrlo es cerrando el espacio con tratamiento ortodóntico, como lo vemos aquí. Después de 3 meses observamos una muy buena respuesta de los tejidos, prácticamente el cierre de la papila, y después de 7 meses tenemos el cierre del punto de contacto, la ganancia en la papila, tenemos la recesión, y ahora sí ya puedo llevar a cabo un desplazado coronal con injerto de tejido conectivo, como lo observamos aquí. Y aquí únicamente les esquematizo cómo se observaba el tejido que estaba en proceso de mineralización del defecto intraóseo y llevo a cabo un desplazado coronal con injerto de tejido conectivo de manera convencional, nuevamente con sutura fina, con 7 ceros en esta ocasión, y la respuesta cicatrizal es bastante buena nuevamente por ese tipo de suturas. Finalmente, aquí tenemos las imágenes finales en donde podemos apreciar la resolución del defecto intraóseo, podemos apreciar la resolución de la recesión gingival y es una paciente muy acatada a sus citas de mantenimiento. Entonces, ella va inicialmente acudía conmigo cada 2 meses durante el primer año y posteriormente fui prolongando las citas de mantenimiento conforme fui observando que ella iba mejorando su apego a la terapia, el control personal de placa, de tal suerte que es una paciente periodontalmente estable. Entonces, el preoperatorio y el posoperatorio, en donde el tratamiento ortodóntico que llevó a cabo la doctora Cecilia Guerrero, por cierto, nos regresa esa funcionalidad y nos regresa esa estética también, que es sin duda algo muy importante. Ahora, como pueden observar, cuando nosotros empleamos técnicas mínimamente invasivas, son 4 revisiones sistemáticas, podemos ver que los resultados son superiores, valga el comentario, pues en las técnicas mínimamente invasivas, aunque hay menos estudios que en los protocolos convencionales combinando membranas e injertos óseos o colocando proteínas derivadas de la matriz del esmalte, en los pocos estudios que hay sobre las técnicas mínimamente invasivas, en ensayos clínicos aleatorizados, se ha observado que la efectividad en defectos de 3 paredes es igual a el de el tratamiento con materiales regenerativos. Entonces, vale la pena esforzarnos para hacer las técnicas de preservación de papila y evaluar muy bien el tipo de morfología de los defectos periodontales para llevar a cabo este tipo de tratamientos de manera más estable. Ahora, esa es la forma en cómo tratamos las infecciones periodontales. Entonces, ¿cómo se va a comportar la perimplantitis? Como pueden ver, no es necesario sondear a este paciente, no es necesario tomar una radiografía para saber la destrucción tisular tan importante que existe y para saber que hay placa bacteriana colonizando la superficie tratada del implante, ¿no? Un sitio verdaderamente retenedor de bacterias. Entonces, actualmente nos basamos en la clasificación de enfermedades periodontales hiperimplantares, que por primera vez es incluida las infecciones perimplantares en estas clasificaciones que usamos en periodoncia, publicadas en el 2018. El consenso fue llevado a cabo en el 2017, pero se publicaron en el 2018. Y hoy por hoy el consenso ha determinado que podemos diagnosticar como perimplantitis cuando tenemos signos clínicos de inflamación como sangrado al sondeo principalmente y puede haber también supuración al sondeo, pérdida ósea desde la perspectiva radiográfica. Se ha hecho un consenso de que esta sea de más de 3 milímetros y aumento progresivo de la profundidad del sondeo. Cuando nosotros no vemos este aumento progresivo porque el paciente llega con nosotros ya con el implante colocado, pues tenemos que tomar en cuenta la medida de más de 6 milímetros al sondeo para, en conjunto con los datos de inflamación, en conjunto con estos 3 milímetros o más de pérdida ósea,
perimplantar para determinar que el paciente presenta perimplantitis. ¿Y qué tan frecuente es? Los reportes en periodontitis es de 1 de cada 2 pacientes norteamericanos. En perimplantitis se ha estimado un promedio global del 22%, que son cifras que hay que interpretarse con cautela, ya que hasta esta fecha de la clasificación existía una gran diversidad de formas en cómo los autores en sus estudios publicaban o contemplaban el diagnóstico de la perimplantitis. Había muchísimas variaciones. Ahora, desde la perspectiva bacteriana, el comportamiento es similar a la periodontitis y de manera interesante, si nosotros nos enfocamos en nuestros periodontopatógenos, estos van a ser observados tanto en periodontitis como en perimplantitis como en los implantes sanos. Entonces, no podemos simplemente llegar al diagnóstico con una prueba microbiológica, necesitamos en conjunto la clínica y los aspectos microbiológicos. Es algo que nos ayuda a comprender cómo se comporta la enfermedad. Y esto está basado en una revisión sistemática reciente, publicada en 2017, de hecho, que hacen toda una revisión sobre la distribución de las bacterias en salud, en perimplantitis y en periodontitis. Ahora, los puntos importantes que quiero tocar es que si yo pierdo un diente en un paciente con antecedentes de periodontitis, lo pierde por la destrucción severa de los tejidos periodontales y le coloco un implante, ¿qué es lo que va a pasar? Y para contestar estas preguntas de manera muy puntual, pues baso estos comentarios en esta revisión sistemática que es bastante robusta, que toma 7 estudios con casi 11,000 implantes, el doctor Ramos en el 2014, y como pueden ver, la tasa de fracaso de los implantes cuando tienen historia de perimplantitis es de 5.37 contra 3.84 cuando existía salud periodontal, es decir, perdió el diente por un traumatismo o por caries. Ahora, podrán pensar que no es grande la diferencia, pero cuando se hace el ajuste en cuanto al el riesgo que existe de desarrollar el fracaso en los implantes, pues observamos que un paciente que presenta periodontitis, basados nuevamente en esta revisión sistemática, tiene 1.78 veces más probabilidad de perder un implante que un paciente que no lo perdió por periodontitis. Ahora, 1.78, ¿a qué nos suena? ¿Será mucho? ¿Será poco? Y les podría apostar que el 100% de ustedes, de todos mis colegas que colocan implantes, si tienen un paciente fumador, le dicen que está en riesgo de perder el implante por el simple hecho de que es fumador. Y están en lo correcto, pero ese riesgo es de 1.98 veces, es decir, no es tan discrepante el indicador de riesgo entre la periodontitis y el tabaquismo. Entonces, sería bueno considerarlo para platicarlo con nuestros pacientes si lo pierden por periodontitis, que están en más riesgo. Y evidentemente, como lo podríamos hipotetizar, si es más severa la infección en un paciente con periodontitis, tendrá más posibilidades de perder el implante que un paciente que presentaba o que tiene diagnóstico de periodontitis moderada, ¿no? En estadio 2, como está contemplado en la nueva clasificación. Y nuevamente esto está basado en esa misma revisión sistemática. Ahora, en cuanto a las infecciones postoperatorias, un paciente con historia de periodontitis tiene 3.24 veces más posibilidad de tener una infección postoperatoria que un paciente que perdió el diente por alguna otra razón. Ahora, como les enseñaba en las radiografías del inicio, la progresión es sumamente agresiva de las infecciones perimplantares. Una vez que se instalan, tienden a destruir de manera rápida y extensa todos los tejidos perimplantares. Y el doctor Carquack en el 2014 hace un estudio en biopsias en humanos muy interesante en donde compara severidades similares en cuanto a perimplantitis y periodontitis. El tomar las biopsias observa que el área del tejido conectivo inflamado que existía en los defectos perimplantares era muchísimo mayor que en los sitios periodontales, lo cual nos sugiere que ante un desafío bacteriano similar en un mismo huésped, la pérdida de la estructura perimplantar será muchísimo más rápida que en alrededor de un diente. También sabemos que la mucositis misma, que sería lo equiparable a la gingivitis en un diente, pues tiende a resolverse de manera mucho más lenta que la gingivitis, y esto basado en un estudio de Salvi que lo hizo en humanos también.
Ahora, ¿cómo hacemos los tratamientos en nuestros pacientes? De primera instancia, hacemos la fase 1 periodontal, nuevamente control personal de placa, que es lo más importante. Si el paciente no se sabe cepillar y no lo corregimos, y no lo estimulamos, y no lo motivamos, no va a servir de nada y va a presentar periimplantitis en el futuro. Entonces, ya que tiene un buen control personal de placa, tratamos los dientes periodontalmente. Y en el caso de que ya esté en estabilidad y solo tengamos un paciente con antecedentes de periodontitis y ahora presenta periimplantitis, pues nuevamente hacemos raspados y alisados con curetas de titanio o de plástico sobre el implante de manera no quirúrgica y posteriormente hacemos el procedimiento quirúrgico como lo van a observar en el siguiente video. Como pueden ver, es un implante que está supurando y sangrando al sondeo. Vemos la extensión bastante severa. Podemos observar 11 milímetros en vestibular en el sondeo, sangrado. Y en estos casos necesitamos instalar la terapia quirúrgica para poder tener acceso a la superficie implantaria, hacer el desbridamiento de todo el defecto periimplantario e intentar regenerar todo este sistema para intentar generar una reosointegración. Ese va a ser el objetivo de la terapia. Para ello, si queremos llevar a cabo o tener esperanzas de tener reosintegración, no debemos de dañar la superficie del implante. Entonces hay que tratarla con cepillos de titanio, con curetas de titanio para que no se dañe la superficie del implante. Entonces, en este caso, como vieron, preservé las papilas para evitar la contracción de ellas en el posoperatorio y de primera instancia cureteamos toda la lesión. Y con curetear nuevamente me refiero a retirar todo el tejido granulomatoso que está alrededor de todo el implante, que está en la superficie ósea, que pues técnicamente quizás sea el paso que tiende a ser más laborioso. Como pueden ver, hay depósitos importantes de tejido granulomatoso. Aquí observamos en la fotografía el defecto ya desbridado. Y con este cepillo de titanio que se conecta al contraángulo que usamos en nuestro motor de implantes, vamos a empezar a pulir toda nuestra superficie del implante o a tratarla con la intención de pues retirar la mayor cantidad de bacterias y de depósitos que pudiera existir aquí, intentando a medida de lo posible no alterar la microestructura del implante, que gracias a eso es que se os integró de primera instancia, no solo porque es de titanio se integran. Recuerden que tradicionalmente las superficies pulidas, las superficies maquinadas, se integraban con menor frecuencia que ahora las superficies tratadas. Entonces, por eso es que la tratamos de cuidar. Aquí estoy únicamente acondicionando con tetraciclina, que como veremos más adelante, pueden usar cualquier cosa para acondicionar la superficie del implante y incluso podría ser únicamente suero fisiológico. No hay evidencia de que alguna de estas sustancias tenga mayor superioridad que otra. Y en este caso, pensando en la actividad antimicrobiana, pensando en que es favorable para las células que van a estar en contacto con la remodelación ósea, la tetraciclina es una de las justificaciones por las cuales la uso en lugar de solo irrigar con peróxido o con suero fisiológico. Y ya que tenemos estas condiciones, inicio a colocar un injerto óseo en toda la periferia del implante. Como ven, es un defecto circunferencial, que es el defecto más prevalente, que lo han demostrado múltiples estudios, cuando progresa una infección periodontal en humanos. Posteriormente, hay que liberar el periósteo, retirar cualquier inserción muscular que pudiera detener nuestro colgajo para poder suturar sin tensión. Una vez que logro la liberación de la tensión del colgajo, puedo valerme del tornillo de fijación para estabilizar la membrana de colágeno y posteriormente terminar de llenar el defecto óseo. Ahora, no solo con la membrana de colágeno y el tornillo va a ser suficiente para estabilizar el injerto, necesitamos colocar algo. Entonces, en este caso, pongo mi primer capa de la membrana de colágeno de absorción lenta y posteriormente coloco otra membrana en sentido horizontal y aquí voy a suturar para generar presión con la sutura hacia la membrana también, como lo pueden observar aquí, en donde voy a colocar los puntos por palatino para que estos puedan ser retirados posteriormente, ya que no podemos mantener estos puntos, ningún punto que se quede
en contacto con la cavidad bucal puede permanecer por tiempo indefinido, aunque sea una sutura reabsorbible, ya que esto puede generar el contacto entre las bacterias de la cavidad bucal y el lecho quirúrgico, o más bien la herida en proceso cicatrizal, y esto interferiría con ella. Entonces, de esta manera terminó de anudar por palatino, y posteriormente con puntos simples y puntos colchoneros verticales modificados para romper la tensión y para afrontar el colgajo, voy a terminar de suturar, y de esta manera intentamos resolver estos problemas tan complicados. Es un colchonero vertical modificado, como lo están viendo en el video, y nos ayuda a romper tensión y además a afrontar el colgajo, ¿no? Aquí vemos la afrontación del colgajo sin tensión, y vemos aquí el posoperatorio después de 12 meses de cicatrización, en donde observamos del lado izquierdo la comparativa entre el pre y el posoperatorio, la resolución del defecto. Todavía vemos que está en un proceso de cicatrización la porción más coronal del defecto. Actualmente cursa sin sangrado al sondeo, con profundidades al sondeo de 4 milímetros, de hecho, en el aspecto distal, 3 en el punto medio. Y vemos el implante ya rehabilitado, en donde llama también mucho la atención la estabilidad del margen gingival, y llama la atención ya que no coloqué un injerto de tejido conectivo, que es algo que me hubiera gustado agregar a esa técnica quirúrgica, que pensaba hacerlo en una segunda fase, pero lo pude haber hecho desde el principio, y por cuestiones del paciente ya no pude colocarle en la segunda fase el injerto de tejido conectivo. Y una vez que lo rehabilitaron, doctor Mario, de hecho, pues vemos que el margen gingival del lateral está por abajo o coronal al margen del canino y del central, que eso es nuestro objetivo para mantener la estética en este tipo de procedimientos. Vemos en el preoperatorio, cuando presentaba la supuración y que presentaba el tornillo de cicatrización, cómo es que, en qué posición está el margen gingival, y vemos en el postoperatorio cómo se mantiene el margen gingival en posición. Finalmente, les comparto este segundo escenario clínico, con el cual voy a ir discutiendo y dando las referencias de cada paso que di en el caso anterior, en el video que analizamos la técnica quirúrgica, y vamos a ir desmenuzando lo que en la literatura se ha visto que pudiera ser benéfico para hacer los tratamientos de este tipo de problemas. Entonces, como pueden ver, es un caso en donde del lado derecho de la paciente podemos ver claramente los cambios inflamatorios a nivel gingival y perimplantar. Y digo perimplantar ya que el lateral, la zona que correspondería al órgano dentario 12, se observa inflamada también. ¿Y qué observamos también? Recesiones del central y del lateral, si los comparamos con los dientes contralaterales. Entonces, con esto en mente, el doctor Eber Basulto, quien me remite a este paciente para hacer el tratamiento de las lesiones periodontales y perimplantares, pues me comparte las radiografías, me comparte el caso clínico. Empezamos a evaluar en conjunto al paciente, y es una paciente que pasa de la 7ª década de vida. Entonces, entre menos traumáticos podamos ser con el abordaje quirúrgico, y con ello me refiero a el retiro del implante, de pensar en terapias más agresivas desde la perspectiva estética, por plantearlo así, pues decidimos llevar a cabo una terapia no quirúrgica primero y posteriormente quirúrgica, para tratar las lesiones periodontales y esta lesión perimplantar. Vamos a intentar salvar este implante que fue colocado hace varios años por algún colega. El implante está en una muy buena posición, y vamos a hacer todo lo posible por mantenerlo. Entonces, nuevamente, la lesión perimplantar la diagnosticamos por perimplantitis, por el sondeo de más de 6 milímetros, la evidente pérdida ósea de más de 3 milímetros y los claros signos de inflamación que observan en la diapositiva, en la fotografía clínica. Y en el 11, en el central, como pueden ver del lado derecho de la pantalla, se observa ese cambio radiolúcido bastante claro
que nos sugiere que no solo es una lesión periodontal, sino que es combinada con el tratamiento de conductos deficiente aparentemente que se observa en el sitio. Pareciera que la lesión se conecta en la porción apical y las lesiones endoperidontales siempre son un reto más para lograr mantener los tejidos estables, ya que tienden a ser pues, lesiones bastante severas con una extensión importante. Evidentemente, si se conecta el ápice dental con la zona del surco gingival o de la bolsa periodontal, ¿no? Entonces, de primera instancia, como les había comentado, llevamos la fase 1 periodontal, control personal de placa, tratamiento de las lesiones periodontales, de la periodontitis y ¿qué vamos a hacer con el implante? ¿Cómo tratamos la perimplantitis? Se sugiere que hagamos un raspado y alisado de la superficie del implante o algo similar a ello, ya que no podemos tener el mismo acceso que a la superficie radicular, que es lisa, que es más fácil de acceder. Aquí vamos a tener cuerdas y vamos a tener una microestructura más retenedora de bacterias. Y realmente el llevar a cabo la terapia periodontal no quirúrgica, es decir, solo con introducir una cureta de titanio o de plástico y llevar a cabo, empezar a hacer un desbridamiento no quirúrgico, esto no tiene gran beneficio. Aquí en listo 3 estudios, realmente no hay tanta evidencia en la literatura, sobre todo desde la perspectiva metodológica, no hay estudios de tan buena calidad. Aquí les plasmo algunos ensayos clínicos aleatorizados. Y cuando se llevaba a cabo, por ejemplo, este estudio del 2009 de Rembert, el desbridamiento mecánico nada más mediante el empleo de curetas de manera no quirúrgica, se veía que la disminución en el sangrado al sondeo era bastante evidente, pero podía tomar hasta 6 meses en que se vieran estos cambios. Y que la profundidad del sondeo realmente no había gran diferencia contra no hacer nada. Entonces, pues esto nos sugiere que no es tan efectiva como sí lo es alrededor de los dientes. Cuando nosotros raspamos una superficie radicular en presencia de una bolsa de 5 milímetros, 6 milímetros, podemos esperar incluso de resolver la bolsa, de regresar a la normalidad, de regresar a 3 milímetros y resolver la infección y no tener que hacer una terapia quirúrgica. Esto no pasa con los implantes. Sin embargo, se sugiere que llevemos a cabo esta terapia de manera cautelosa para no dañar los tejidos perimplantares, para disminuir la inflamación, que sin duda eso lo podemos lograr si retiramos la mayor cantidad posible de placa bacteriana o de biopelícula bacteriana, como se sugiere el término. Y de esta manera nosotros también podemos evaluar después de 3 semanas, después de 4 semanas, cómo reaccionaron los tejidos ante esta fase inicial. Entonces, como ven en estos otros 2 estudios que han listo en esta tabla, también se ha sugerido el empleo de algunos antisépticos como la clorhexidina en gel aplicada con waterjet, y eso parece ser que en conjunto con el desbridamiento mecánico pudiera disminuir la profundidad de bolsa, pero en promedio en este estudio se disminuyó 0.5 milímetros, lo cual es muy poco realmente a diferencia de los 2 milímetros en promedio que podemos lograr alrededor de un diente. Se ha sugerido también la colocación de microesferas de minociclina para tratar de evitar la terapia quirúrgica y nuevamente el promedio de disminución de la bolsa perimplantaria será muy baja, del 0.3 milímetros en promedio. Entonces, evidentemente, al tener una lesión perimplantaria tan grande y al tener un defecto periodontal tan amplio, pues tiene que llegar la fase quirúrgica. Entonces, aquí lo pasamos a nuestra segunda fase, la fase 2, en donde vamos a llevar a cabo un desbridamiento por colgajo, tanto del implante como del diente. Entonces, para el diente voy a llevar a cabo un procedimiento de preservación de papila modificado, como lo pueden observar en las líneas punteadas, tal como fue sugerido por Tonetti Cortellini en los 90. Y una vez que levanto el colgajo, vean la severidad del defecto intraóseo vertical periodontal del 21 y del 11, perdón, y en el 12, en el sitio que corresponde al 12, donde está el implante, pues vemos también una destrucción bastante importante. Entonces, analizando la literatura con lo más reciente que tenemos actualmente,
pues sabemos que esta va a ser nuestra terapia de elección para terminar de resolver todo el cuadro infeccioso alrededor de los tejidos perimplantares. Y una vez que nosotros limpiamos toda la estructura del defecto, una vez que cureteamos todo el tejido granulomatoso, pues se sugiere que llevemos a cabo una descontaminación química y, como les decía, puede ser con peróxido de hidrógeno, con clorhexidina, con ácido cítrico, con tetraciclina, en fin. Se ha probado con una gran cantidad de sustancias y realmente no se ha visto ningún beneficio adicional de ninguna contra el placebo incluso. Que incluso irrigar con solución salina podría ser más que suficiente. Ahora, esto está basado en poca evidencia, no hay tantos estudios que nos avienten datos contundentes y se tiene que interpretar con cautela. Sin embargo, hoy por hoy pueden emplear cualquiera de estas sustancias y nos va a ayudar, o nuestro objetivo será limpiar la superficie del implante. Entonces, para ello, para mí es muy cómodo hacerlo con cepillos de titanio como el que ven del lado izquierdo de su pantalla, en el cual son tan finas esas 4 cerdas que tiene que nos permite limpiar adecuadamente entre toda la zona de las cuerdas, que son espacios diminutos y que con las curetas realmente difícilmente alcanzamos a abarcar todos los sitios, particularmente cuando estamos tratando de hacer el desbridamiento en el aspecto palatino del implante, que estamos entre el implante y la pared palatina del defecto, pues esto nos ayuda a tener un buen acceso y a limpiar de la mejor manera posible. Y personalmente me gusta emplear la tetraciclina porque, como les decía, no hay superioridad de ninguna de estas sustancias sobre otra, pero la tetraciclina tiene muy buena afinidad a las estructuras óseas. En la literatura periodontal clásica de la década de los 70 se empleaba en combinación con los injertos óseos porque en estudios en animales se había visto que mejoraba el recambio óseo en el defecto. Y pues al no tener efectos adversos por colocar la tetraciclina, al ser un agente antimicrobiano, al tener esta afinidad con los tejidos mineralizados, pues empíricamente o por plausibilidad biológica me gusta emplearlo. ¿Ok? Entonces, de esta manera llevamos a cabo el tratamiento de la superficie del implante. Como pueden ver, las cerdas son tan finas del cepillo que entran fácilmente entre las cuerdas del implante. Adicionalmente, retiro estos sitios que estaban pigmentados, aparentemente por un proceso de tatuaje de amalgama, como lo conocemos, y estaban envueltos en tejido granulomatoso en el colgajo. Retiro la mayor cantidad de tejido que puedo, y como pueden ver, aquí tenemos un defecto bastante complejo. Está implicando las 4 paredes de la estructura ósea, no tenemos la estructura vestibular ni la palatina, solo tenemos la cresta ósea interproximal hacia los dientes, que no ha llegado hasta allá la infección y que le está dando esa estabilidad del ligamento periodontal de los dientes adyacentes. Entonces, por eso es que podríamos intuir que están estables esos sitios. Ahora, en el momento de regenerar o hacer un abordaje para tratar un defecto tan complejo como este, realmente la literatura tampoco nos avienta recomendaciones clínicas claras para ese tipo de defectos. Y sabemos que adaptar una membrana de colágeno o una membrana de teflón con refuerzo de titanio es muy complicado en este sitio, y que si se nos expone se contaminaría el defecto y podría poner en riesgo todo nuestro procedimiento regenerativo. Por eso es que tenemos que evaluar cómo es que vamos a manejar este tipo de defectos desde la perspectiva quirúrgica. Ahora, cuando nosotros hacemos o tenemos planeado llevar a cabo cirugía regenerativa, va en función de intentar obtener una nueva integración. Ese es el enfoque que le queremos dar, y recientemente se ha demostrado que es viable llevar a cabo esto siempre y cuando se mantenga lo más conservada la superficie tratada del implante. Por eso es que es un tema tan controversial, si vale la pena hacer una cirugía resectiva mediante una implantoplastía, o si somos más conservadores, mantenemos nuestra superficie implantaria,
y regeneramos, ya que si nosotros retiramos con una fresa todo el titanio que está en la superficie tratada del implante, pues de entrada generaremos esquirlas que se impactarán con los tejidos adyacentes al sitio quirúrgico, que pudieran tener un rol posteriormente en el fracaso de la regeneración. No se ha demostrado, pero se ha sugerido, o si se pierde el implante en la osseointegración de un nuevo implante, que nuevamente no hay demostraciones contundentes, pero se han hipotetizado. Y de esta manera tenemos que ser muy cautelosos con qué decidimos cómo tratar este tipo de defectos. Y aquí podemos ver nuevamente la preservación de papila modificado, en donde aprovecharé el injerto óseo que colocaré en los sitios del defecto preimplantar para corregir este defecto también. Ahora, uno de los elementos más importantes que se ha visto en la última década para mantener los tejidos perimplantares es el empleo de un injerto de tejido conectivo. Y como les había comentado, es muy complicado lograr estabilizar una membrana alrededor de un defecto como este. Entonces, doctores con una trayectoria impresionante en investigación sobre implantitis, como el doctor Mario Racuzzo, ha sugerido la sustitución de una membrana por un injerto de tejido conectivo para que desde la perspectiva clínica tengamos un mejor resultado posoperatorio y para disminuir ese riesgo de exposición de la membrana, ya que si no está bien adaptada, será una fantasía que logremos el aislamiento y la estabilización del injerto. Por eso es que parece ser una alternativa bastante interesante el emplear un injerto de tejido conectivo entre el implante y el injerto en la parte vestibular del injerto óseo para estabilizarlo medianamente y posteriormente mantener estable el margen gingival, que desde la perspectiva clínica será lo que más nos interese. Entonces, en este caso en particular, me valí del Formatrix, que es hidroxiapatita, es un injerto aloplástico, que es una combinación de hidroxiapatita con sulfato de calcio bifásico, que una vez que nosotros lo mezclamos, como lo veíamos en la presentación de esta jeringa, que ya tiene precargada una dosis de solución fisiológica que hidratará a la perfección el injerto para no tener que hidratarlo de otra forma, este me va a ayudar a formar una especie de yeso o que yo pueda manipular. Y como pueden ver en la foto en el acercamiento, todas esas partículas diminutas, prácticamente de polvo, que son lo que hacen que se endurezca a manera de cemento, como si fuera un cemento, este injerto aloplástico, es el sulfato de calcio bifásico, y las partículas grandes son partículas de hidroxiapatita, y la intención de hacer esa combinación es retrasar un poco la resorción del injerto, ya que el sulfato de calcio bifásico tiende a reabsorberse de manera mucho más rápida que la hidroxiapatita. Entonces, teóricamente, pretendemos retrasar o estabilizar este injerto lo más que se pueda con estas partículas de hidroxiapatita. Nuevamente, viene de un comentario de plausibilidad biológica. Y en este defecto particularmente viene muy bien porque, como veían, no teníamos una pared palatina. Entonces, este cemento, una vez que lo colocamos, o este injerto, una vez que lo colocamos y que se solidifica, pues nos ayuda a mantener una contención alrededor de toda la estructura del implante y nos va a ayudar a contener también los tejidos blandos. Y sobre todo esto, coloco, como lo pueden ver del lado izquierdo de la pantalla, un injerto de tejido conectivo para estimular el cambio del fenotipo gingival y estimular la queratinización de ser posible. Entonces, como pueden observar, puedo suturar la base de la papila sin mayor problema y puedo suturar toda la línea de incisión sin mayor problema. En este caso no fue necesario llevar a cabo una liberatriz, al igual que en los casos previos. Y después de 4 meses de cicatrización, que desde la perspectiva clínica observo que inicie la resolución del defecto, que puedo tener acceso al implante mediante un tornillo de cicatrización, que puedo sondear y ver que hay ausencia de sangrado, al igual que en el sitio del diente, al igual que en los sitios periodontales, pues le digo al doctor Ebert Basulto que lleve a cabo el proceso de impresión para terminar el caso. Entonces, esta es una foto muy interesante en donde podemos ver la retracción gingival que hay a través de la línea de terminación posterior a estos 4 meses de cicatrización.
en donde observamos que es mínimo, que es de menos de 0.5 milímetros probablemente, y esto es consistente con lo que se ha publicado en la literatura con respecto de la estabilidad posoperatoria que tienen las técnicas de preservación de papila. Entonces es algo interesante sin duda, y vean la papila en el aspecto mesial, como del ordoventario 11, cómo se mantiene en un buen nivel, y esto a final de cuentas nos beneficia para mantener los tejidos lo más coronal posible. Así es como se termina el caso después de un año de seguimiento en donde observamos el llenado óseo en la radiografía, que pues necesitaríamos la evidencia histológica para determinar si hubo una reoso-integración o no, o si el injerto solo está ocupando un espacio y está compensando, pero desde la perspectiva clínica tenemos profundidades al sondeo compatibles con salud, no tenemos sangrado al sondeo, tenemos a la paciente en una fase de mantenimiento, y me gusta mucho la parte protésica en este caso, ya que acordamos junto con la paciente, el técnico, que es un trabajo extraordinario desde luego, y el doctor Eber, en mimetizar con una recesión en lugar de dejar una corona muy larga en el diente central, lo cual mimetiza un poquito con respecto al diente contralateral. Y nuevamente observamos una muy buena estabilidad, vemos el pre y el postoperatorio. Entonces, ¿por qué tenemos esa recesión del central? Porque la teníamos desde un inicio. Ahora solo la mantuvimos, perdimos menos de 0.5 milímetros en el postoperatorio después del abordaje quirúrgico, y ahora lo que estamos presenciando es condiciones mucho más adecuadas también para el control personal de placa de nuestro paciente. Si ustedes ven el preoperatorio, con esas prótesis se complicaba mucho más pasar el hilo dental. Ahora tenemos otro escenario en donde se le facilita mucho más a nuestro paciente. Vemos el preoperatorio y el postoperatorio, en donde nuevamente, insisto, es un llenado óseo radiográfico nada más. Lo que yo puedo evaluar es con el sondeo que no tengamos progresión de la profundidad del sondeo y que no tengamos sangrado al sondeo ni supuración al sondeo. Y es muy importante la fase de mantenimiento siempre en periodontitis y en periimplantitis desde luego. Y es tan relevante que, miren, en este estudio prospectivo a 5 años, observaron que los pacientes que que fueron tratados por periimplantitis de manera quirúrgica y que les dieron seguimiento durante 5 años y tuvieron un apego a la terapia de mantenimiento de manera importante, solo el 18% tuvo nuevamente la complicación periimplantaria, comparado con los pacientes que fueron irregulares en la terapia de mantenimiento, que no acudieron a la terapia de mantenimiento como se debía, que cerca del 50% de ellos recayeron en las infecciones periimplantares. Entonces, con esto queda muy claro que el perfil o el biotipo inflamatorio de un paciente juega un papel fundamental en la progresión de estas infecciones. ¿Y qué mejor predictor que la periodontitis misma? Un paciente que tuvo periodontitis evidentemente tendrá la susceptibilidad de manifestar periimplantitis posteriormente. Sin más rodeos, espero que haya abarcado un panorama tan complejo como es esto. Tratar de resumirlo en una hora es complicado, parece una discusión muy profunda, pero creo que podemos visualizar de manera bastante general varios puntos que nos pueden ayudar a mejorar la terapia con nuestros pacientes que fueron tratados mediante implantes, pero que inicialmente o que tuvieron antecedentes de periodontitis. Y esos son justamente los 3 puntos que enlisto en esta última diapositiva, en donde sabemos que todos nuestros pacientes que perdieron los dientes por periodontitis estarán en un riesgo elevado de desarrollar periimplantitis. Eso es muy importante que lo sepa el paciente antes de que iniciemos la terapia periimplantaria, antes de que iniciemos la terapia con implantes, perdón, ya que necesitamos tenerlo pegadito nosotros para la fase de mantenimiento. Sabemos aparte que si un paciente llega a tener periimplantitis, la progresión y la destrucción de los tejidos periimplantes va a ser mucho más rápida que cuando presentaba periodontitis. Entonces, necesitamos nuevamente platicar con nuestros pacientes y hacerles que entiendan este concepto. Y a final de cuentas,
No todos los pacientes presentan la misma respuesta inflamatoria ante los periodontopatógenos. No todos presentan la misma distribución y la misma progresión en la destrucción de los tejidos periodontales hiperimplantares. Entonces tenemos que personalizar nuestras citas de mantenimiento dependiendo de la severidad de las infecciones que nosotros diagnosticamos. Entonces, pues con esto redondeamos el tema. Con esto nuevamente espero que hayan quedado claros los conceptos sobre la susceptibilidad y espero que pues venga muy bien este análisis crítico de la literatura sobre qué tenemos al 2020 y pues todo lo que se está generando en investigación actualmente para hacer más fácil la vida de nuestros pacientes en el futuro. Nuevamente le agradezco a todo el equipo de Miss Implants México por la amable invitación para poder compartir con ustedes estos conceptos y les agradezco mucho también su presencia a este foro virtual. Si en algún momento llegan a tener alguna inquietud sobre el tema, si les causó controversia algún punto, ahorita mismo lo podemos discutir. O pueden escribirme a mi correo electrónico. Si quieren algún artículo, les puedo compartir algo de literatura. Y en muchos de estos casos los presento también me gusta compartirlos en mis redes sociales para compartir los aspectos técnicos que hacen que tengamos todas estas bases biológicas, epidemiológicas, inmunológicas para el tratamiento de estas enfermedades. Nuevamente, muchas gracias. Dani. Al contrario, doctor, gracias a usted por todo este contenido de valor. Tenemos algunas preguntas, doctor. Ok. Rápidamente voy con la primera del doctor Mauricio Aguirre. Dice, en caso de un defecto perimplantar, así como el último caso, ¿sería útil el uso de plasma rico en plaquetas como complemento de relleno óseo que se realizó? No potencializaría el efecto regenerativo, desde luego. No se ha demostrado, de hecho. En defectos periodontales se ha demostrado que no tiene mayor efecto que el placebo, entonces no es una terapia que se sugiera para su empleo para este tipo de lesiones en particular. Y en lo único que podría beneficiar desde la perspectiva clínica es la cicatrización de los tejidos blandos, que tiende a ser más rápida, desde la perspectiva técnica, que podría lograr mayor facilidad para el moldeado de los injertos, que a lo mejor por ahí va la pregunta. Si nosotros logramos un injerto fácilmente manipulable y que no se va a estar movilizando para colocarlo en ese defecto, como el último caso, en donde no tengo pared vestibular ni palatina, podría ser efectivo desde la perspectiva mecánica, pero no desde la perspectiva biológica. Excelente, doctor. Yo creo que resuelve la duda. Tenemos otra pregunta del doctor Daniel. Bueno, realmente son dos. Creo que una va muy de la mano con la otra. Y su pregunta sería, Doc, al interponer el ITC, me imagino que... El conectivo. El tejido conectivo sobre el hueso, ¿no sería técnicamente una regeneración ósea guiada? Se estaría saliendo al principio de la regeneración ósea guiada. Y luego continúa, ya que sabemos de la velocidad de la formación del tejido epitelial, es más rápido que las células óseas. Estaríamos, entre comillas, con un tejido óseo fibroso alrededor del implante. Es una extraordinaria observación. Y en efecto, en ningún momento dije que ese era un procedimiento de regeneración ósea guiada. Regeneración ósea guiada fue el primer caso en donde puse una membrana de colágeno sobre un injerto óseo, donde aíslo el defecto y no pasan efectivamente las células de tejido conectivo ni las células epiteliales, teóricamente. Cuando yo interpongo un injerto de tejido conectivo entre el colgajo y el injerto óseo, de ninguna manera estoy haciendo regeneración ósea guiada, ni pretendo hacerlo. Evidentemente, la proliferación de las células epiteliales es mucho más rápida que las células que forman hueso, que los osteoblastos, lo sabemos perfectamente, pero existe un fenómeno que se llama inhibición por contacto. Entonces, si yo tengo un coágulo estable, y que este esté siendo estabilizado por la presencia de un injerto, lo más probable es que hasta ahí dejen de progresar o de proliferar las células epiteliales. Y eso se demuestra con el sondeo posteriormente.
Si yo coloco un injerto óseo, un injerto de tejido conectivo y sondeo y tengo 3 o 4 milímetros, quiere decir que hasta ahí tuvo el fenómeno de inhibición por contacto las células epiteliales. Y siguiendo con tu segunda pregunta, en donde nuevamente es muy atinada de qué se está formando ahí, realmente no sabemos. No sabemos si realmente estoy teniendo una reosointegración de la porción que pudo haber estado por completo en contacto con el implante y que estuvo aislada de las células epiteliales y del tejido conectivo del mismo colgajo. Independientemente de lo que se forme, si esto me da una estabilidad del margen y salud de los tejidos blandos, es más que suficiente para tener función en el largo plazo, y nuevamente ese punto lo ha demostrado con estudios el doctor Mario Racuzzo, y es un tema de hecho muy interesante si vale la pena hacer los esfuerzos extraordinarios que hacemos por regenerar en su totalidad los tejidos, no solo periimplantarios, sino periodontales e incluso del reborde atrófico, o si valdría la pena en ocasiones compensar. No tenemos todavía respuestas a largo plazo, pero con base en lo que hay en la literatura, parece que es una estrategia prometedora. Súper, doctor. Bueno, están aquí preguntando muchísimo. Vamos con la siguiente. Marta González nos pregunta, ya no es fácil conseguir tetraciclina. ¿Lo puedes sustituir con algún otro antibiótico? Pues realmente, si quisieras sustituirlo, la tetraciclina podría ser más que otro antibiótico. Yo sugeriría el EDTA, que es fácil de conseguir la presentación quirúrgica ya previamente esterilizado. Ok, muy bien, doctor. Liliana Barajas pregunta, al observar la complejidad del caso que realizó con el doctor Eber en la fase de cicatrización, ¿llevó un provisional el paciente? ¿El provisional tenía alguna característica específica? Sí, llevó un provisional, Lili. Este provisional estaba ferulizado los dientes adyacentes para no generar carga ni presión en el sitio quirúrgico. Eso es muy importante, que no sea un provisional removible y que cerremos por completo el procedimiento quirúrgico para permitir que cicatrice favorablemente. Súper. Tenemos otra pregunta. Carolina Bustamante le da muchas gracias por la charla. Y la pregunta sería, en los casos de periimplantitis, ¿el tiempo de revaloración es bueno extenderlo a más de un mes? Y si la fase no quirúrgica también utiliza antibioticoterapia simultánea. ¿Me la puedes repetir, porfa, Dani? Ok, sería, en los casos de periimplantitis, ¿el tiempo de revaloración es bueno extenderlo a más de un mes? Por otro lado, pregunta también, ¿y si en la fase no quirúrgica también se utiliza antibioticoterapia simultánea? Ok, respondiendo a la primera pregunta, no vale la pena extenderlo a más de un mes, ya que sabemos que la disminución en la profundidad de bolsa va a ser prácticamente nula, y lo que estamos evaluando es el sangrado al sondeo y la inflamación clínica que podamos apreciar, y la comparativa que tenemos de cómo estaban esos tejidos periimplantarios en el momento del diagnóstico y cómo están después de 30 días. Realmente, aunque la cicatrización es más lenta en los tejidos y más deficiente en los tejidos periimplantares que en los tejidos periodontales, el esperarnos un mes es más que suficiente para hacer la evaluación de el cambio inflamatorio, ya que no estamos esperando realmente cambios dramáticos en la profundidad del sondeo. Súper. Penúltima pregunta, doctor. ¿En qué consiste la pregunta Osvaldo González? Dígame, doctor. Perdón, me faltó de Caro responder a la segunda. Sí, adelante. Y en la fase quirúrgica de los implantaria, y sobre todo si estamos colocando un injerto óseo, es recomendado la antibioticoterapia de manera convencional, a proteger nuestro material regenerativo o de relleno, como queramos verlo según la estrategia quirúrgica que decidamos emplear. Ya, gracias. Muy bien, doctor. Osvaldo González pregunta, ¿en qué consisten las citas de mantenimiento periodontal en pacientes con periimplantitis? Ok, si nosotros tenemos un paciente que presentó
periodontitis previamente y que posteriormente le colocamos implantes y que ahora también presenta perimplantitis, las citas de mantenimiento, dependiendo de la severidad de las infecciones que presenten de manera global los pacientes, de manera generalizada, pues será en dar citas cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses o cada 6 meses. Realmente es una decisión arbitraria porque nuevamente la evidencia que se ha generado, aunque es muchos estudios los que se han presentado, no tenemos claro cómo es que, no tenemos una guía de práctica clínica que nos indique tal paciente con tal diagnóstico necesita citas cada cierto tiempo, ¿no? Pero sí sabemos que entre más severa sea la infección periodontal o perimplantaria, pues tendremos que monitorear de más cerca a nuestros pacientes. Por eso es que al principio podemos monitorearlos cada mes o cada 2 meses durante el primer año y posteriormente monitorearlos cada 3 o 6 meses, dependiendo de la capacidad del paciente de control presión de placa y de que no se reactiven las bolsas. Eso es muy importante. Entonces, respondiendo puntualmente a la pregunta, monitoreando al paciente periodontal y perimplantar, nosotros en las citas de mantenimiento vamos a sondear todos los dientes y todos los implantes, vamos a analizar la cantidad de sangrado del sondeo que tiene, los sitios que presentan sangrado del sondeo y los sitios que estén desarrollando bolsas periodontales o profundidades de bolsa progresivas en los tejidos perimplantares. Entonces, en esa misma cita, si yo traté a mi paciente hace 2 meses y ahorita lo estoy viendo de nuevo, probablemente no haya progresado tanto. Por lo tanto, es mucho más sencillo en ese momento indicarle, está haciendo falta usar el hilo dental en este diente o en este implante, y en ese mismo momento aprovechamos para realizar un desbridamiento subgingival no quirúrgico. Pasamos una cureta de titanio o de plástico en el caso de los implantes, o una cureta de acero inoxidable en caso de los dientes que estén formando bolsas periodontales. Entonces, el objetivo principal de la fase 3, que es la de mantenimiento, es monitorear la progresión o la presencia de una bolsa periodontal o una bolsa que se esté formando en un implante. Muy bien, doctor. Pues siguen surgiendo preguntas. Voy a tratar de terminar con las últimas tres. Pregunta Cayetano. ¿Qué tanta mejor viabilidad pudiera tener un injerto óseo autólogo particulado en vez del biomaterial utilizado? Pues mucha. Un injerto autólogo y bien contenido nos podría facilitar la reosintegración de una manera muchísimo más predecible. Es una muy buena alternativa. Sin embargo, implicaría el segundo sitio quirúrgico, que puede ser la rama ascendente, por ejemplo, y tendría que ser un injerto robusto debido a las características de estos defectos que tienden a ser amplios. Pero en definitiva sería una muy buena alternativa. Ahora, aquí tendría que ser una combinación, no podría ser únicamente raspar la rama ascendente para colocar un injerto particulado o estos chips de injerto óseo autólogo, ya que tendría a reabsorberse de una manera más rápida y eso haría que se colapsaran con más facilidad los tejidos blandos, que en mi perspectiva actual es uno de los puntos más importantes. A mí me importan más los aspectos clínicos que el aspecto de estar pensando que estoy regenerando por completo todo lo que se perdió. Es muy complejo llegar a eso. Se necesitan cirugías perfectas y realmente, aunque resulta que es la respuesta obvia reconstruir lo que se perdió con los tejidos que originalmente estaban ahí, realmente no sabemos si en el largo plazo sería más efectivo que una compensación, y nadie lo ha demostrado en humanos. Que solo lo intuimos por plausibilidad biológica, pero nada más. Ahora, no estoy diciendo que es mejor no regenerar que regenerar. Siempre que se pueda, hay que regenerar. Hasta ahorita, con la evidencia que tenemos, pues es lo que se sugiere que debamos hacer y es el paradigma que tenemos. Sin embargo, ¿a costas de qué vamos a regenerar? A costas de una probable exposición de la membrana. Entonces ahí es cuando nosotros analizamos todo el panorama. En este último caso, una paciente arriba de 70 años que tiene el soporte óseo perimplantario aproximadamente del 50%, perfectamente integrado. Si yo retiro la infección, mejoro la calidad de los tejidos blandos, independientemente del tejido que se forme ahí. Si solo es un tejido fibroso cicatrizal, me va a mantener los tejidos blandos en su nivel.
y todas las células epiteliales mantendrán en ausencia de placa esa homeostasis que es la que buscamos a final de cuentas. Y si nosotros pensamos en un injerto autólogo en un caso como este, pues implica una segunda intervención quirúrgica, más invasividad en una paciente, insisto, arriba de los 70 años. Entonces, nuevamente insistiendo y puntualizando tu pregunta, sí, siempre va a ser más viable colocar un injerto autólogo. Hoy por hoy sigue siendo nuestro estándar de oro, pero el defecto ahí idealmente sería manejado con dos corticales, dos láminas corticales igual tomadas de la rama. Es como yo vería la forma más viable y más biológica de llevarlo a cabo. Colocar uno en vestibular, uno en palatino y lo demás, todo el centro, llenarlo con chips de autoinjerto tomado del mismo sitio quirúrgico y probablemente tendríamos un resultado espectacular desde la perspectiva regenerativa, pero insisto, es mucho más complicado. Muy bien. Ahora Diana pregunta, en pacientes donde tomográficamente se observa una pérdida de tejido óseo en vestibular, pero clínicamente no se observa mayor problema ni no hay movilidad, ¿es necesario realizar algún procedimiento en dicho implante? No, ninguno. De hecho, es nuevamente una tendencia y de hecho, el lunes, haciendo el comercial, aprovechando el comercial, por medio de la página del Ateneo, voy a platicar de esto. Voy a dar mi perspectiva sobre la compensación contra la regeneración. Hablaremos también un poquito sobre los injertos autólogos dentales en bloque, que es un tema bastante interesante. Y nosotros podemos tener la ausencia de la cortical vestibular en ausencia de signos de inflamación y no tenemos que hacer absolutamente nada. Y es un punto interesante a discutir, porque si colocamos un implante y tenemos 1 milímetro de grosor vestibular y lo estamos colocando, por ejemplo, en un molar, me gustaría saber quién haría regeneración ósea guiada ahí con una membrana de colágena y un sustituto óseo. Porque sabemos que si mide menos de 2 milímetros la cortical vestibular se va a colapsar sí o sí, se van a exponer esas cuerdas a la parte interna, o sea, van a entrar en contacto con el tejido conectivo del colgajo. Entonces, es costo-beneficio y es riesgo-beneficio regenerar ese sitio. Desde mi perspectiva, nuevamente es no, aunque con mucha cautela lo digo porque no hay estudios a largo plazo. A largo plazo me refiero a 10 años. Hay estudios a 5 años que observan esta estabilidad y lo que sí parece ser que le da suficiente estabilidad es el injerto de tejido conectivo. Y nuevamente, si nosotros planteamos cómo es que tratamos las recesiones de los tejidos perimplantares, de la mucosa perimplantar, las dehiscencias de la mucosa perimplantar, es con injertos de tejido conectivo y generalmente está expuesta toda la superficie vestibular del implante. Y les ponemos un injerto de tejido conectivo, desplazamos coronalmente y se resuelve el problema. De hecho, el doctor Zucchelli el año pasado lanzó una clasificación bastante interesante con fines terapéuticos, con fines quirúrgicos, de cómo poder clasificar este tipo de dehiscencias de la mucosa perimplantar y que en ninguno de los casos sugiere que se lleven a cabo con regeneración ósea guiada. Muy bien, doctor. Ahora sí le prometo, penúltima pregunta. Aura Yolanda pregunta, doctor, en el segundo caso que presentó, refirió que había un tejido pigmentado. ¿No le realizó un estudio histopatológico? Ya que refirió tatuaje de amalgama, o sería tejido pigmentado por partículas de titanio. Espículas, perdón. Las espículas de titanio del implante por la periimplantitis presente. Ok. No lo mandé sinceramente a hacer una muestra histopatológica, ya que el tatuaje por amalgama, que vamos, es el término genérico para cualquier impactación de partículas metálicas hacia el tejido conectivo o hacia el tejido epitelial de los tejidos circundantes en un diente o un implante. El diagnóstico es clínico, entonces es consistente la pigmentación con el tiempo de evolución que refiere la paciente, refiere tener esa mancha hace muchos años, y sobre todo si observamos la radiografía, se ven claramente esas zonas radiopacas muy marcadas que nos sugiere un metal en los tejidos blandos. Entonces, con eso en mente, no
no consideré que valía la pena enviarlo a hacer el estudio histopatológico. Y no fue del titanio definitivamente porque en la zona era el único implante colocado y no había sido tratado previamente. Para que se impacten las partículas de titanio que puedan salir a partir de la fresa, forzosamente necesitamos fresar la periferia del implante y estas son las que se llegan a impactar en el tejido óseo y en los tejidos blandos, pero no es el caso. Entonces, simplemente intuyo que fue probablemente en el transcurso de la vida de esta paciente o una amalgama o al momento de cortar alguna corona o seccionar alguna corona que se impactaron estas partículas. Muy bien, doctor. Y algo que causó bastante, no diría Controversia. controversia, pero sí preguntaron muchísimo la marca o cómo se consigue el cepillo de titanio que mostró para la limpieza de los implantes, doctor. Al igual que si recomienda algún hilo especial para la limpieza de los implantes o si se consigue, pues quisieran su recomendación, doctor. Ok, en cuanto a el hilo dental, realmente pueden usar cualquier hilo dental que tengan disponibles en la farmacia, con el que usen para usar para el resto de los dientes. Es más que suficiente para el sitio de los implantes. Recordemos que la importancia del empleo del hilo dental es el retiro mecánico y la desorganización mecánica de la biopelícula que está sobre las superficies dentales o sobre las superficies radiculares o sobre las superficies implantarias. Entonces, idealmente, evitar que lleguen hasta la superficie radicular o a la superficie implantaria para que puedan removerlo eficientemente con cualquier hilo. Y el cepillo los distribuyen diferentes marcas. En eBay los pueden buscar como los cepillos de titanio y para implantes y hay un sinfín de marcas comerciales que los distribuyen. Muy bien, doctor. Le prometo ahora sí que esta es la última porque me acaba de llegar de Facebook de la transmisión en vivo. ¿Cuál es el tiempo de reabsorción del fosfato bifásico? En los estudios que se han hecho histológicos en humanos, particularmente del de esta marca, es de 4 meses. Y la hidroxiapatita tiende a mantenerse estable o mantenerse las partículas a los 6 meses e incluso mantener en el futuro las partículas presentes. Pero este fosfato se ha visto que tiene el recambio en 4 meses. Un estudio muy interesante con ese Formatrix, de hecho, en preservaciones de alveolo en humanos, en donde llegan a estas conclusiones. Muy bien, doctor, pues yo creo que esas ya serían todas las inquietudes. Igual pues ya estás compartiendo tus contactos y redes sociales por si tienen alguna otra pregunta. Pues no queda más que agradecerte, doctor, por todo este tiempo de información súper valiosa para todos los que nos encontramos presentes, igual que queremos agradecer a todos los que participaron y preguntaron durante esta sesión. Y pues no queda más que invitar a los que siguen conectados a la presentación de la semana que viene con el doctor Arturo Hernández, el jueves de la semana que viene a las 11 de la mañana, con el tema Rompiendo Paradigmas en Carga Inmediata. Una vez más, doctor, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y pues seguimos al contacto cualquier situación. Nos pueden seguir pues por las redes, en Facebook va a quedar la sesión grabada para los que tuvieron algún problema con la conexión. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias, doctor, que estén muy bien y bueno, gracias a todos los que se conectaron.